Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. No era la sombra ni tampoco Pedro. No era la sombra ni tampoco Pedro. Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Pedro tenía el espíritu del Nazareno. 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 Tú lo tienes, yo lo tengo. Tú lo tienes, yo lo tengo. Tú lo tienes, yo lo tengo. El espíritu del Nazareno. Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. No era la sombra ni tampoco Pedro. No era la sombra ni tampoco Pedro. Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Pedro tenía el espíritu del Nazareno. 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 Tú lo tienes, yo lo tengo. Tú lo tienes, yo lo tengo. Tú lo tienes, yo lo tengo. El espíritu del Nazareno. Amén. Porque dice el Señor, yo estaré con ustedes siempre. Nosotros también, así como Pedro, podemos echar fuera los demonios, los espíritus inmundos, sanar los enfermos, porque no es nosotros que lo vamos a hacer, sino el Espíritu Santo que está en nosotros, el Espíritu Santo que rompe las cadenas, que sana, que libera. El evangelio de hoy, un evangelio impresionante de esa sanación que el Señor hizo, esa liberación en estos endemoniados. No importa que la persona esté poseída, no importa cuán grande sea esa opresión, para Dios nada es imposible. Nosotros hemos podido ver muchos testimonios, exorcismo, ¿verdad? De personas que estaban muy atadas, pero el Señor la ha liberado, porque para Dios nada es imposible. Y de eso nos va a hablar la palabra de Dios en este día. Así que en este momento vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos toque nuestras mentes, nuestros corazones, para nosotros comprender esta palabra de Dios. En nosotros hay mucha necesidad de Dios, reconocer cuán grande es el poder de Dios, reconocer también que ese Espíritu Santo está en nosotros, que en el nombre de Jesús nosotros podemos echar fuera los espíritus malos, que en el nombre de Jesús nosotros podemos echar fuera todo lo que no venga de Dios. En nosotros está ese poder, porque es el poder de Dios. No era la sombra, no era Pedro, era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno y ese Espíritu Santo quiere morar en todos nosotros. Por eso le pedimos en este momento que se apodere de todo nuestro ser el Espíritu Santo, que nos toque especialmente en este momento para nosotros comprender esta palabra de Dios, que la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y está tomada según San Mateo capítulo 8. Versículo 28 al 34. Dice, al llegar a la otra orilla, a la tierra de Gadara, dos endemoniados salieron de entre los sepulcros y vinieron a su encuentro. Eran hombres tan salvajes que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Y se pusieron a gritar, no te metas con nosotros, Hijo de Dios. Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo. A cierta distancia de allí había una gran piara de cerdos comiendo. Los demonios suplicaron a Jesús, si nos expulsas, envíanos a esa piara de cerdos. Jesús les dijo, vayan. Salieron y entraron en los cerdos. Al momento, toda la piara se lanzó hacia el lago por la pendiente y allí se ahogaron. Los ciudadanos
los cuidadores huyeron, fueron a la ciudad y contaron todo lo sucedido y lo que había pasado con los endemoniados. Entonces todos los habitantes salieron al encuentro de Jesús y no bien lo vieron, le rogaron que se alejase de sus tierras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La verdad es que escuchar este evangelio pues pone a uno a pensar. Pone a uno a pensar en cuanto a las actitudes de nosotros los seres humanos. Cómo nosotros actuamos con las situaciones que vienen a nuestras vidas. Situaciones que muchas veces nos ponen a prueba, ¿verdad que sí? A ver qué tanto estamos apegados a las cosas de este mundo. ¿Cómo es que estamos? Si estamos con la mirada puesta en las cosas que tenemos en este mundo o tenemos la mirada puesta en Dios. Si andamos buscando primero el bienestar para nuestras almas, la salvación, o si andamos muy interesados en lo del mundo, en las pertenencias, en lo que yo tengo. Porque la verdad es que impresiona la actitud que tuvieron aquella gente. Esta gente estaban apegados a sus cosas. A sus cerdos. Me imagino que muchos de ellos tenían los cerditos ahí, ¿verdad? En ese lugar. Y cuando van y les dicen que esos cerdos se habían ahogado, porque los endemoniados le habían pedido a Jesús, si nos sacas de aquí, mándanos a esa piara de cerdos. Y Jesús se lo concedió. Entonces, cuando le llega la noticia que los cerdos que tenían se le habían ahogado, me imagino que muchos se pusieron furiosos. Porque eso es lo que uno piensa, porque está claro. ¿Por qué el rechazo al Señor? ¿Por qué el rechazo? ¿Por qué salieron a su encuentro? Vete de aquí. O sea, despreciaron al Señor inmediatamente. ¿Por qué más bien no salieron al encuentro a darle gracias al Señor? ¡Wow! ¡Qué bueno! Que liberaste a estos hombres. Nosotros no nos atrevíamos a pasar por ahí porque nos caían a pedrada y eran peligrosos. Y qué bueno que tú lo has liberado. Pues no, ellos ni siquiera mencionaron eso, sino más bien enojados le salieron al encuentro al Señor. Vete de aquí. Y eso es lo que sucede muchas veces en nuestras vidas. Tenemos nosotros que recordar que la palabra de Dios siempre tenemos que traerla a nuestras vidas. Y es de esa manera como vamos a sacar provecho de la palabra de Dios. No podemos pensar, no, esto fue algo que el Señor lo dijo, de una historia que pasó y ya. Pues entonces así la palabra de Dios no produciría fruto en la vida mía. Yo tengo que traer la palabra de Dios a mi vida. Porque es lamentable decirlo, pero resulta que a veces tenemos la misma actitud de esa gente. Sabemos que el Señor libera, que el Señor sana, pero nos pide, sal del pecado. Nos dice, sal de ahí, de esa situación. O el Señor nos pide sacrificio, o sea, de dejar esas cosas que a mí me gustan, dejar todo eso que me hace daño. El Señor a través de su palabra me pide a renunciar a todo eso. ¿Y qué nosotros hacemos? Pues lo mismo que esta gente, un rechazo al Señor. Porque cuando nosotros no aceptamos la ley de Dios, la palabra de Dios, ¿qué estamos haciendo? La misma actitud de esta gente. No te queremos, vete de aquí. Cuando nosotros aceptamos la voluntad de Dios, cuando nosotros aceptamos la ley de Dios, le estamos dando acogida al Señor. Le estamos dando la bienvenida al Señor en nuestras vidas. Pero muchas veces tenemos la misma actitud de estas personas. Es difícil de entender esto, pero vamos a quitar los cerdos si no tenemos cerdos nosotros. Ah, perdí un montón de cerdos. El Señor me pide que le dé estos cerdos, que los mate y le dé de comer a los pobres. Pues no. En este evangelio pues habla de cerdos, ¿verdad? De que era una piara, o sea que eran muchos.
Pero vamos a ponerle nombre a esas cosas que hay en nuestra vida, que no son los cerdos, pero que son otras cosas. Que no queremos aflojarlo, que no queremos renunciar a esas cosas. Esta gente no quería renunciar a sus animalitos que tenían ahí. Por eso se enojaron cuando le dijeron que se ahogaron. Entonces, en nosotros hay tantas cosas que no queremos perder. Que sí decimos, creo en Dios, pero que no queremos soltar eso. Eso que puede tenernos atados en la vida. Esas cosas que no nos están haciendo bien son como los cerdos. Y el Señor, pues viene la palabra de Dios y nos habla de una manera clara para que nosotros tomemos la decisión y eso desaparezca de nuestra vida de una vez por todas, así como desaparecieron los cerdos y así como desaparecieron los espíritus inmundos que tenían esta gente. No es que siempre el Señor va a querer que haya pérdida en nuestras vidas, como la hubo en ese pueblo, la pérdida de los cerdos. Y sí que hay que pensar, esta gente, muchos sacrificios, criando esos animalitos. Y se enojaron muchísimo y diría uno, pues ellos tuvieron razón con enojarse, porque de repente viene Jesús y manda sus espíritus inmundos a esos animales y de repente van de una vez y se tiran al agua y se ahogan todos. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros trayendo esa palabra de Dios a nuestras vidas, hay cosas que el Señor nos quita, porque ahí están los espíritus malos. El Señor nos quita muchas cosas en nuestras vidas, nos las quita para que nosotros podamos acercarnos a Él. Hay mucha gente que ha perdido cosas. ¿Y por qué me pasó esto? Y bueno, esto es un ejemplo un poco fuerte que voy a poner, pero por ejemplo, ¿cuánto se quiere un hijo? Y no lo vamos a comparar esto con los cerdos, pero vamos a hablar de esto, ¿no? Que es algo muy diferente, para que no vayan a malinterpretar. Pero que tantas personas, parejas que han perdido, por ejemplo, un hijo, una hija, algo tan querido, un pedazo de corazón, ¿verdad? Para una madre, para un padre, para la familia. Pero resulta que quizás a través de ese dolor, que es algo, me imagino que será algo incomparable, un dolor terrible, la pérdida de un hijo, la pérdida de una hija o una enfermedad terrible que ha venido a alguien cercano en la familia o en uno mismo. Y resulta que ese dolor tremendo y grande, quizás por esa pérdida, pues nos ha traído al Señor, nos trae a Dios, a tener un encuentro con el Señor. Entonces, pues hay otras personas que tienen pérdida y le pasa como esta gente. Los que perdieron los cerditos salieron enojadísimos al encuentro de Jesús, diciéndole, vete de aquí. Pues también eso sucede. A veces el Señor, pues, nos quita cosas a nosotros y no aceptamos la voluntad de Dios y nos enojamos con Dios. ¿Por qué me tuvo que pasar eso a mí? Y hay personas que viven enojadas con Dios. Pues yo conozco de un caso, y hablando de los hijos, de una pareja, oiga, esto fue algo fuerte, ¿no? Un solo hijo que tuvieron ellos. Y el muchacho lo encontraron muerto en su habitación, un muchacho jovencito, un solo hijo. Y esta gente que era, bueno, con ellos fue todo lo contrario, ellos buscaban mucho de Dios, pues los dos se dieron una enojada con Dios, que dejaron de servir. Yo no sé qué habrá pasado con ellos, ojalá que se hayan reconciliado con Dios y que le estén sirviendo a Dios otra vez, pero ellos se enojaron con Dios. Me cuentan, ¿no? En la comunidad que jamás ellos volvieron a la iglesia, no querían servir y no querían nada. Y alguien que fue a visitarlo, ellos le dijeron, ¿cómo es posible? Nosotros, con este solo hijo, ¿cómo Dios nos quitó ese hijo? Nosotros no podemos entender esto. Nosotros no aguantamos este dolor tan grande. Eso es fuerte, ¿verdad que sí? Cuando nos pasa algo así en la vida. Por eso es que hay que pedirle a Dios que nos aumente la fe y que nos ayude
porque el plan de Dios es perfecto y a veces hay cosas que suceden que nosotros no podemos entender y son cosas muy fuertes, pero el que está bien pegado de Dios, el que tiene fe en Dios, el que tiene una buena relación con Dios, el que ama a Dios, el que ama a Dios y el que está consciente en verdad lo que es Dios, que Él es el más grande, que Él nos ha dado todo lo que tenemos, los hijos, la familia, las cosas materiales, todo nos lo ha dado Él y Él tiene que estar primero en nuestras vidas. El que comprende eso, acepta lo que le pasa, pero no es fácil, no es fácil. Por eso uno tiene que pedirle mucho a Dios, liberación en la vida de uno y sanación. Uno pedirle a Dios que libere a uno de los apegos con los hijos, con las cosas materiales y con todo. ¿Qué le pasó a esa gente? Esa gente estaba apegada, ¿y a qué? A los cerdos. Estaban totalmente apegada a los cerdos y por eso se enojaron con Dios. No se dieron cuenta de esa obra grandiosa que el Señor hizo. Algo grande que nadie, ninguno de ellos pudo hacer, liberar a esos dos hombres que estaban atados. ¿Cómo hay que pedirle a Dios que nos ayude a reconocer su grandeza, a reconocer su poder? Porque sabemos que el Señor sigue obrando. Así como obró en ese tiempo, el Señor sigue obrando de la misma manera. El Señor sigue sanando. El Señor sigue liberando. El Señor sigue rompiendo cadenas. El Señor sigue echando fuera los demonios con el mismo poder como en esos tiempos, cuando Él andaba entre los hombres en la humanidad. El Señor sigue obrando de la misma manera y a veces estamos ciegos. A veces se nos olvida que el Señor tiene poder. A veces se nos olvida que Él echa fuera los demonios, que Él rompe las cadenas, que Él tiene poder para sanar la enfermedad que sea. Este evangelio pues nos muestra a nosotros la grandeza y el poder de Dios. También nosotros tenemos que darnos cuenta que si nosotros estamos con el Señor, si nosotros tenemos una buena relación con Él y nos sellamos con su sangre, ¿qué demonio se nos podrá acercar a nosotros? Dice el Señor en su palabra, ustedes, pero oiga bien, al que tiene fe, al que confía, ustedes podrán hacer cosas más grandes que esta, dice el Señor. Le decía el Señor a sus discípulos y nos lo dice también a nosotros. Ustedes podrán hacer cosas más grandes que estas. ¿Y por qué le dijo esto el Señor a ellos? Porque el Señor les dijo, les conviene que yo me vaya para mandarle al Paráclito, para mandarle al Consolador, el Espíritu Santo, sanador, libertador. El Espíritu Santo sana, libera, rompe cadenas, echa fuera demonios. Y todos nosotros bautizados tenemos ese Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces está dormido. Ese Espíritu Santo muchas veces está dormido. Y por eso sentimos en nuestras vidas una frialdad. Frío completamente por dentro. Por eso tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a tener confianza, fe, esperanza, confiar en el Señor y siempre invocar la presencia del Espíritu Santo. Siempre pedirle a Dios, ayúdame a amarte, auméntame la fe, para yo creer, Señor, que tú tienes poder. Cualquier cosa mala que pase en nuestras familias, mucha gente andan muy preocupadas con situaciones difíciles que hay en la familia, no porque fue que a fulanita de tal le echaron un mal, que le hicieron un mal. No porque fue que a fulanito pues le hicieron brujería. No porque es que en mi casa aquí hicieron una brujería, aquí pasó algo malo. Pues bien, hay que acudir, ¿verdad?, a la ayuda. Cuando hay sospecha, ¿verdad?, que algo malo está pasando, uno tiene que acudir a la ayuda. Pero también uno tiene que confiar, porque ese poder también está en nosotros. El Señor lo dice en su palabra, ustedes.
Y el Señor no dijo a ciertas personas, a tal fulanito, no. El Señor dijo, ustedes, o sea, todos nosotros pueden hacer cosas mayores que estas. El Señor, si el Señor echó fuera a los demonios, tú y yo también podemos hacerlo. Pero para eso es necesario vivir una vida en santidad. Porque una persona que no vive en santidad, ¿ustedes creen que el demonio le va a obedecer? El demonio lo que va a hacer es que se va a burlar. Porque ¿con qué autoridad lo vamos a echar fuera si no hay santidad en nosotros? ¿Con qué autoridad vamos a echar fuera al enemigo si estamos viviendo una doble vida? ¿Con qué autoridad lo vamos a echar fuera al enemigo si vivimos en la mentira o en la hipocresía? Pero si vivimos en santidad, oiga, pero el demonio no podrá con nosotros. El enemigo no podrá. Si vivimos en santidad, no hay brujería que nos caiga, caiga a nosotros. No hay nada malo. Porque el que vive en santidad significa que está haciendo la voluntad de Dios. Anda protegido con el poder de Dios porque anda bajo la presencia de Dios. Cuando uno anda protegido con el Señor es porque uno está bajo su presencia. Eso es. Si yo estoy fuera de la presencia de Dios, yo estoy dejando la protección. Entonces, Dios nos quiere proteger a todos. Pero si yo me decido a andar en las cosas malas del mundo y no estar en la presencia de Dios, yo estoy dejando la protección de Dios. Estar en la presencia de Dios es estar protegido. Es como meterse debajo del techo. Está cayendo la lluvia, los granizos y viento y una tormenta bien grande. ¿Cómo es que yo estoy segura? Yo estoy metida en la casa, dentro. Por eso no me está cayendo la lluvia encima, ni los granizos, porque yo estoy bajo ese techo. Pero si yo me salgo de ahí, pues me van a caer los granizos, como hace poco, bueno, unos 2 meses o 3, que yo nunca había visto granizos así tan grandotes caer aquí en Nueva York. Y yo mirando, yo dije, Dios mío, pero yo nunca había visto este fenómeno. Unos granizos grandísimos cayendo. Y ustedes se imaginan uno que esté fuera y esas piedrecitas grandes que caigan del cielo. Ustedes se imaginan una pedra, pues eso duele mucho. Uno tira una piedra así y le pega a alguien, eso duele. Imagínense lo que los granizos cayendo del cielo ya, unos granizos grandecitos. Esos granizos eran grandes y yo hasta escuché algunas historias de personas que dijeron que les rompieron los cristales y eso de los carros, porque cayeron granizos fuertes. Entonces, grandecito, ¿no? Entonces, imagínense lo que es caer un granizo de arriba, con esa distancia desde allá arribota, caer ese granizo abajo. Imagínense. Entonces, uno en la casa no está protegido. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Pedirle, Señor, ayúdame a estar siempre en tu presencia para estar protegido de todo mal, de todo peligro. No dejar esa protección. Cuando yo estoy en la presencia de Dios, entonces con esa presencia de Dios que está en mí, entonces hay autoridad en mí para echar los demonios. Los demonios están ahí. Los demonios están ahí siempre. Esto tenemos nosotros que estar bien conscientes de eso. Los aires están llenos de espíritus inmundos. Nosotros no lo vemos, pero eso está ahí. Y muchos santos que hablan de esto, revelaciones, ¿verdad? Pues hablan de esto, ¿verdad? Cómo están los aires llenos de espíritus inmundos. Nosotros no podemos verlo, porque esas son fuerzas espirituales que nosotros no podemos ver. Por eso dice el Señor que el enemigo está al acecho, está como león rugiente, buscando a quien devorar, y dice la misma palabra de Dios que no duerme. Entonces, por eso nosotros tenemos que estar bien conscientes de que con la presencia de Dios echamos fuera al enemigo, echamos fuera al demonio. Y así como el Señor lo hizo con estos endemoniados, el Señor le habló y los demonios se fueron, nosotros también podemos hacerlo. ¿Pero de qué manera? Viviendo una vida en santidad
haciendo la voluntad de Dios. Dice el Señor, busca mi reino y su justicia. Lo demás te vendrá por añadidura. O sea que yo tendré entonces el poder, buscando el reino de Dios y su justicia, yo tendré poder para todas las cosas. No yo, sino el Señor que está en mí, su presencia que está en mí, porque ando buscándole, porque ando buscando su reino, porque le ando siguiendo, siéndole fiel. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a hacer su voluntad siempre y a confiar en este gran poder de Dios, que para Él nada es imposible, que Él todo lo puede, que Él echa fuera demonios, que Él rompe cadenas, que Él sana a los enfermos. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a confiar cada día más en Él. Y vamos a cantar este cantito, que la paz de Cristo Jesús reine en sus corazones, sus hogares, su familia, donde quiera que se encuentren. Recordemos que al Dios que tú y yo servimos, tiene poder. Para Él nada es imposible. Muchas bendiciones a todos. Al Dios que yo le sirvo, tiene poder. Al Dios que yo le sirvo, tiene poder. Él rompe las cadenas, en Él no hay condena. Él tiene poder, Él tiene poder, tiene poder, tiene poder, tiene poder. Jesucristo tiene poder, tiene poder, tiene poder, tiene poder. Levanta al caído, le da fuerza al desvalido. Él tiene poder, Él tiene poder, tiene poder, tiene poder, tiene poder. Jesucristo tiene poder, tiene poder, tiene poder, tiene poder. Él sana a los enfermos, libera al cautivo. Él tiene poder, Él tiene poder, tiene poder, tiene poder, tiene poder. Jesucristo tiene poder. Jesucristo tiene poder y para Él nada es imposible. Bendiciones a todos.